parte visible se lleva también de esa parte invisible que es la base, ¿no? De qué forma todo eso lleva a que podamos ver. El gran desafío que tienen las organizaciones en estos tiempos tiene que ver con la forma en la que esto se transforma en real, ¿sí? En que esto, de este versus entre el dicho y el hecho, empieza a tener coherencia y empieza a verse real. Esta coherencia entre lo que la organización dice que hace y lo que la organización realmente hace, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de que en mi organización un valor importante dentro de esta cultura es el equilibrio entre la vida y el trabajo, porque decimos claramente nuestros valores son equilibrio, la vida y el trabajo, pero a la vez premiamos, felicitamos y le damos premio al colaborador que se queda hasta las 11 de la noche, ¿sí? Ahí vemos que la cultura real está dominando contra el valor declarado, contra la cultura declarada, ¿sí? Si yo felicito y creo que el que está bien es el que se queda hasta las 11, entonces voy en contra de mi misma cultura, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces ahí se genera todo lo que es la desmotivación, una de las principales causas por ahí del desencuentro entre los colaboradores y la organización, ¿no? Porque no estoy trabajando con lo que realmente digo que hago, ¿sí? Estoy enfocada en hacer y no llego a conocer estos valores y cómo influyen estos valores, ¿no? Por eso es importante que estén bien integrados y que se pueda trabajar bien con estos valores en todos los sentidos, para la atracción del talento, para la toma para toma de decisiones, para el liderazgo, para todo. Es importante que se puedan trabajar con estos valores que son los conocimientos que la organización tiene. Y dentro también de este trabajo con los valores, eh, es importante que ustedes van a tener también en el apunte eh, la importancia que tiene también cuando hablamos de los valores de la ideología, ¿sí? Y cómo ese sistema de creencias legitima o no ciertos valores dentro de la organización, ¿sí? Cuando yo no estoy de acuerdo con lo que esta cultura me propone, lo que esta organización me propone, tiendo a alejarme de esta cultura o empiezo a sentir malestar, o yo genero malestar generando un mal clima, ¿no? Porque este sistema de creencias no me representa, no está dentro de mi forma de ser, ¿no? Entonces acá vemos lo que Di Pasquale, que también lo tienen ustedes ahí en el apunte, nos habla y cómo toma esta ideología de acuerdo a ver como un catalizador de las desigualdades y de cómo se mantienen las estructuras de dominación, ¿sí? Cómo se distribuye el poder dentro de esas organizaciones también tiene que ver con los valores. Y otro concepto que nos habla Di Pasquale es el de la violencia simbólica, ¿sí? Esta coerción invisible que es aceptada, interiorizada por los dominados. Esto de decir, de tomar como verdadero y como incierto todo lo que esta cultura me propone, todo lo que desde esta mirada, desde esta ideología se me propone, ¿no? Esto que les dice ahí Di Pasquale, opera sin fuerza física, pero logra que las personas asuman como naturales las condiciones de su propia subordinación, o sea, ellos mismos aceptan eso que se les está imponiendo muchas veces, porque, bueno, por toda la realidad de cada uno, y hace que nosotros empecemos a trabajar estos valores organizacionales desde esta mirada de esta mirada de las ideologías y de cómo cada uno va percibiendo la violencia, ¿no? Dentro de estos valores que están regidos o que son presentados
por la organización. Y para esto, también Di Pasquale nos muestra diferentes modelos teóricos de ideología, ¿no? Entonces tenemos un Bandig que nos habla de esta mirada cognitivo-social de los discursos de una ideología y cómo hace que las estructuras mentales terminen poniéndose a favor de ciertos discursos, ¿no? Cómo hace que nuestra mentalidad, ciertas ideologías y ciertas formas de transmitir ideologías calcen en nuestras estructuras mentales para poder tomar esa acción como una acción de práctica social que yo voy a practicar en la vida diaria de mi organización. Después otra teoría que habla Di Pasquale es la de Zizek, donde nos habla de esta razón cínica. Las personas conocen que esa ideología es falsa, pero actúan como si no lo supieran. Se adaptan a esa situación porque dentro de esta cultura, para ser aceptada, para poder aceptar estos valores, me tengo que terminar en cierta forma alineando a esa cultura, alineándome a esa ideología, ¿no? Hay conocimiento y negación simultáneamente, ¿sí? En casos más extremos, por ahí puede llegar a ser, puede llegar a afectar nuestro bienestar dentro de la organización, pero cuando una ideología no es impuesta y no lleva... no lleva castigos al no ser aceptada, no cuesta que nosotros podamos entenderla y podamos trabajarla, ¿no? Después lo tenemos más conocido, seguramente por ustedes, que es Bourdieu, que habla de la violencia simbólica, ¿no? Y de Profe, cómo, sí, profe, disculpe, usted lo puede mutear al micrófono de Norita que no se tiene que haber dado cuenta que se le activó. a ver, ya les digo, esperen, me salgo de acá. ¿Quién es? ¿Nora? Ahí está. ¿Ahí está bien? Bien. Bourdieu que les habla de la violencia simbólica, como esta llegada invisible que termina dominándonos, ¿no? Y un poco otra vez de cómo el poder se ejerce sin fuerza física y nosotros terminamos aceptando un modelo de conducta, un modelo de valores a cambio de una retribución económica, reconocimiento, etcétera, lo que sea. Pero es importante que nosotros, cuando vamos a mirar los valores de una organización, podamos ver también su ideología, ¿sí? Porque la ideología termina mixturando todo lo que tiene que ver con esos valores, ¿no? Entonces, por esto que viene todo esto que estamos hablando acerca de estos valores y los valores de la mano de la ideología también, ¿no? Entonces acá vienen estas implicancias que nosotros decimos, que es un poco lo que les decía recién. Cuando hablamos de la ideología tenemos que hablar de este mecanismo que mantiene las jerarquías, pero también las desigualdades dentro de las organizaciones, utilizando la cultura corporativa como un vehículo legitimador de estructuras de poder asimétricas. Muchas veces tiene que ver con esta teoría, como decía Zizek, nosotros aceptamos, no estamos de acuerdo, pero lo aceptamos porque necesitamos esa retribución, de la que sea, filiatoria, de dinero, ¿sí? De acuerdo a eso, pero la ideología trabaja o la cultura vehiculiza estas ideologías aceptando esto, aceptando que esto llegue a ser así. Entonces, muchas veces vamos a ver que las violencias simbólicas se manifiestan en prácticas cotidianas y discursos corporativos que aparentemente son neutrales, ¿sí? Pero que existen y están plagados de esa ideología, ¿no? Por eso vamos a ver que hay sistemas de evaluación, políticas de promoción, narrativas, rituales, que tienen que ver con esas ideologías y que naturalizan ciertos constructos
que van en detrimento del bienestar de las personas dentro de las organizaciones. Para nosotros es importante que sepamos reconocer estas dinámicas y empezar a trabajar en la gestión de esto, ¿no? Es quizás lo que más nos cuesta hacer cuando vamos a las organizaciones, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo las primeras veces que empezamos a trabajar, nos encontramos con estas culturas que son netamente conductistas, ¿sí? Que se trabaja con reforzadores, con premios, con castigos frente a determinadas cosas, que hacen que nosotros no podamos avanzar más allá de donde estamos, ¿sí? Entonces es como un trabajo más de hormiga, porque es un trabajo de hormiga, ir cambiando las culturas dentro de las organizaciones, también cambian las ideologías y las miradas que tienen muchos de los líderes frente al ser de las personas y al ser de los grupos y al ser de las organizaciones o de las personas dentro de eso. Y es eso con lo que nosotros muchas veces terminamos chocando, ¿no? Entonces, por eso Di Pascal le habla de esto, de que nosotros tenemos que saber reconocer cuáles son esas dinámicas fundamentales para poder tener una gestión ética que evite el abuso y la exclusión, ¿sí? Los profesionales de recursos humanos deben desarrollar capacidad crítica para identificar cómo los supuestos invisibles reproducen desigualdades y limitan el desarrollo equitativo de los colaboradores. Esto que les digo, nos cuesta muchísimo porque no solo estamos cambiando una cultura de la organización, sino cambiamos a través de los valores y cambiamos como constructos mentales, ¿no? Entonces, eso es lo que más tiempo nos lleva, ¿sí? Cambiar ese pensamiento y hacer ver que esto que nosotros estamos proponiendo vino para quedarse, o viene para estar, o viene para ser. La gente piensa que todo esto va a durar mientras el consultor esté ahí en la organización, después se termina, bueno, se va y listo. Pero esto no tiene que ser así. La transformación cultural genuina requiere cuestionar las estructuras simbólicas que sostienen privilegios y construir espacios de diálogo auténtico donde las voces marginadas puedan ser escuchadas, ¿no? Y ese es también el gran desafío que tenemos nosotros como gestores organizacionales, no solo que tiene que ver con la forma en la cual yo voy a gestionar. A ver, esperen que toque algo que me mande un lío. Eh, gestionar la forma en la cual, no sé por qué me sale así, me dice un usuario con posible riesgo. No sé por qué me sale así. Eh, Eso, como vuelvo a decirles, es el gran desafío que tenemos desde esta mirada del recurso humano, empezar a trabajar. Cuando vamos a trabajar en la organización, los valores o vamos a ver la cultura, trabajar también con las ideologías. Bien, acá es como algo muy simple y muy básico que no tiene que ver solo con lo que Jay nos dice, sino que tiene que ver con una división que es puramente metodológica, ¿no? Cuando hablamos de este nivel uno, hablamos de lo visible, lo que ya dijimos, los símbolos, los valores, las conductas observables, los valores declarados, les dice ahí, ¿cuáles son los valores declarados? Los que encuentro escritos en cualquier lado, los que la gente me dice, esto es así, 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 esos son los valores declarados. Los elementos conscientes, fáciles de identificar, pero difíciles de interpretar si nosotros no conocemos, ¿sí? Sus niveles más profundos. Y después hay como otro nivel que tiene que ver con los supuestos básicos, que es esto que les digo yo, los insights invisibles, esto que nosotros sentimos dentro nuestro, en nuestra personalidad, que tiene que ver con quiénes somos y quiénes nos marca, que muchas veces no tiene que ver, que no sale a la luz cuando estamos cumpliendo un rol dentro de una organización. Son esos insights invisibles y automáticos que operan inconscientemente. Estos son extremadamente difíciles de cambiar y determinan percepciones y pensamientos y sentimientos, ¿sí? Muchas veces yo puedo estar con la persona
no me acompaña ideológicamente, no comparte mis valores, pero sin embargo está porque necesita, obviamente, trabajar, necesita ese trabajo. Pero entonces, ¿qué va a pasar? La persona sí va a seguir aguantando, por así decirlo, porque no va a demostrar su descontento a simple vista, quizá. Pero en ese insight es donde nosotros tenemos que conocer, mirarnos para adentro, para conocer, para saber quiénes somos. Entonces ahí es donde opera más la cultura, en esos supuestos básicos que son los que son más difíciles de acceder, digamos, ¿no? Y después, esto viene de la mano de el otro apunte que tienen ustedes para ver, que es el del liderazgo y cultura empresarial de Shane, ¿sí? Él habla, ¿se acuerdan de él? Él habla fuertemente de los tres niveles. Eh, También eh, habla de estos supuestos básicos y cómo estos supuestos básicos son los que realmente son cultura, ¿sí? El nivel uno sí tiene que ver un poco con la cultura, el nivel 2 se acerca un poco más, pero el nivel 3 es lo que realmente es la cultura y tiene que ver con eso que está muy, muy, muy profundo, muy, muy inside de la persona. ¿Sí? Y cómo esos que está bien adentro, sus supuestos básicos, son los que determinan mi accionar siempre. Son inconscientes, la persona lo hace sin saber que lo está haciendo. La persona lo hace sin saber que está siendo dominada por un supuesto básico, ¿sí? Estos supuestos básicos tienen que ver con el contexto, ¿sí? Con la naturaleza humana, con la realidad, con las relaciones, esto ya lo vamos a ver más en detenimiento cada uno de estos. Y cómo la organización puede trabajar cada uno de esos, ¿no? Cuando habla de la influencia organizacional, cómo este contexto moldea la misión y la estrategia de la organización, cómo, de acuerdo a lo que la organización tiene como visión del hombre respecto de la naturaleza humana, qué tipo de hombre es, cómo se van a determinar los sistemas de motivación y recompensa, cómo lo que la organización piensa que es realidad se considera como lo que la organización considera verdad, de qué formas toman esas decisiones de acuerdo a conocer estos criterios de verdad y toma de decisiones. Las relaciones, de qué forma las personas se interactúan y se interrelacionan a nivel interpersonal, me va a servir dentro de la organización para poder observar lo que son los estilos de liderazgo y las estructuras de poder que puedo encontrar ahí. Bueno, este es el otro apunte que tienen también sugerido dentro de lo que es esta unidad, que es de Alejandro Melamed, que nos habla de un entorno Bani, de la digitalización y de las nuevas formas de trabajar, ¿sí? Esto, bueno, tiene que ver mucho con las nuevas formas, con las organizaciones con las cuales nos vamos a encontrar, con los valores con los valores y las ideologías que podemos encontrar ahí, ¿no? Entonces ahí trabaja mucho lo que tiene que ver con la creatividad, el aprendizaje rápido, la antifragilidad, la atención plena, la empatía y compasión organizacional, el rol del liderazgo y de la cultura, todo lo que hoy por hoy se considera como importante, como valorado dentro de las organizaciones, ¿no? Eh, Ahora viene mucho con este trabajo de la antifragilidad, tratar de fortalecer en las situaciones de caos. Miren que yo les digo, ay chicos, que cómo son de intensos, miren que no aguantan esperar, no tienen paciencia. Profe, acéptame, está aceptando, no está aceptando, no me acepta, creo que no me... Todo eso en las organizaciones ahora es como que no se tolera. Y yo les digo siempre a los chicos acá, transitemos los momentos en los cuales sintamos que estamos siendo muy ansiosos. Transitemos la ansiedad, porque es de la única forma que la vamos a poder tolerar el día de mañana, porque nos vamos a encontrar con todas estas miradas de fortalecer en el caos, querer que la situación se resuelva de una semana a la otra si nos toca trabajar en una crisis organizacional, por ejemplo. No,
transitemos esos procesos, transitemos esos momentos, tratando de causar el menor daño posible, pero transitemos la ansiedad, les digo yo siempre, para que podamos ser mejores personas, porque la ansiedad también es parte de nuestra vida y siempre va a estar. ¿No? Pero transitemos. La creatividad y el aprendizaje rápido, la atención plena, el mindfulness, esto de tratar de estar en el aquí y ahora, en este momento, respiraciones conscientes, toda esa mirada más holística de la organización. Por eso nos habla de la empatía y la compasión organizacional y esa mirada del liderazgo también, ¿no? Bueno, la identidad y la cultura atravesados por esa ideología y esa violencia simbólica con estos supuestos que tienen que ver con las formas de conducta, cómo se integran en estos desafíos del trabajo que nos viene, estos entornos van y las nuevas formas de organización. Los entornos van y son estos entornos que vienen ahora, que hacen a la turbulencia y al que estamos bien y al momento viene el caos, ¿no? El tratar de manejarnos dentro de esos diferentes entornos, ¿no? ¿Cómo trabajamos esto? Según Melamed, en los buenos diagnósticos de estos insights, de estos supuestos invisibles que rigen las decisiones. Hacer los buenos diagnósticos de la manera en la cual la organización o los líderes de la organización toman las decisiones, que eso tiene mucho que ver con su ideología y tiene mucho que ver con sus valores, ¿sí? Evitar la violencia simbólica en la comunicación y en la conducta también. Promover valores éticos y relaciones auténticas de persona a persona. Acompañar los procesos de cambio y sostenerlos. Fortalecer la resiliencia organizacional ante el futuro del trabajo, ¿vieron? Esto de tratar de saber que nos caemos, pero nos levantamos. No importa cuántas veces me caiga, van a ser más las veces que me voy a levantar, ¿no? Y fortalecer siempre esto ante la organización, sobre todo en estos entornos de crisis en los cuales nos encontramos. Entonces, esto es importante que nosotros también podamos transmitirlos, primero incorporarlos nosotros ahora en esta etapa de estudiante y luego poder transmitirlos también para que la organización se fortalezca, sabiendo que esto es lo que viene ya, ¿sí? Ay, menos mal se puso la letra negra acá. Comprender la identidad y la cultura, ¿sí? Como dinámicas, complejas y atravesadas por relaciones de poder. Me pasa mucho obviamente cuando me toca trabajar con los colaboradores, que por ahí ellos no entienden estas culturas por ejemplo, decimos, vamos a cambiar todo, no, esto no lo vamos a sacar. Bueno, y resulta que ellos ven, por ejemplo, un organigrama donde siguen estando las mismas personas. Entonces, ¿qué cambio? Acá no puedo cambiar nada. Pero hay relaciones de poder en las cuales no se puede llegar. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de minimizar el riesgo en esos momentos. Reconocer la ideología, bueno, las violencias simbólicas para la gestión ética, priorizar el trabajo en supuestos profundos para lograr cambios culturales y reales, fortalecer la cultura organizacional para afrontar el trabajo con resiliencia, y bueno, reflexión continua y permanente de estos temas, ¿sí? Bueno, esto que acabamos de ver tiene que ver con el nivel 2. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? No, profe. Bueno. Este nivel 2 tiene que ver mucho con empezar a acercarnos a los supuestos